¿Sabías que puedes comprar un boleto con una aerolínea, despegar en un avión de otra completamente diferente, acumular millas en una tercera y aún así sentir que nunca cambiaste de compañía? Suena imposible, pero ocurre todos los días. Y aquí viene lo más curioso. Muchísimas personas creen que cuando dos aerolíneas pertenecen a la misma alianza, prácticamente son la misma empresa. Pero no, no son la misma. Y entender esa diferencia explica por qué puedes viajar por medio mundo con un solo boleto, por qué tu maleta casi siempre llega sola hasta el destino final, por qué algunas conexiones funcionan como un reloj, y también por qué, cuando algo sale mal, empieza el juego de eso no nos corresponde a nosotros. Y lo que nadie te dice es que detrás de un simple boleto existe una maquinaria multimillonaria que mueve miles de millones de dólares cada año. Cuando escuchamos nombres como Star Alliance, SkyTeam o oneworld, mucha gente imagina una especie de superaerolínea. Como si todas compartieran aviones, pilotos, dinero y fueran una sola empresa gigante. Pero la realidad es completamente distinta. Cada aerolínea sigue siendo independiente. United sigue siendo United. Lufthansa sigue siendo Lufthansa. Air Canada sigue siendo Air Canada. ANA sigue siendo ANA. British Airways continúa siendo British Airways. American Airlines continúa siendo American Airlines. Qatar Airways continúa siendo Qatar Airways. Cada una tiene su propio presidente, sus propios empleados, sus propios aviones, su propio dinero, sus propias ganancias y hasta sus propias deudas. Entonces, ¿para qué existe una alianza? Ahora es que viene lo bueno. Imagina que tienes una empresa de autobuses que solo opera en tu ciudad. Un día quieres vender viajes hasta otro país, pero obviamente tus autobuses no llegan hasta allá. En lugar de comprar cientos de vehículos nuevos y abrir operaciones en decenas de ciudades, haces un acuerdo con otras compañías. El cliente compra un solo boleto, pero en realidad viaja utilizando varias empresas distintas. Eso es exactamente lo que hacen las aerolíneas, solo que a una escala gigantesca. Y cuando digo gigantesca, hablo de una red que conecta prácticamente todo el planeta. Por ejemplo, Star Alliance actualmente reúne unas 26 aerolíneas, conecta más de 1.150 aeropuertos, opera en más de 190 países y suma alrededor de 18.000 vuelos diarios. Solo piensa un segundo en ese número. 18.000 vuelos. Todos los días. Mientras tanto, SkyTeam mueve alrededor de 605 millones de pasajeros al año, opera más de 13.800 vuelos diarios y llega a más de 945 destinos. Y oneworld conecta aproximadamente 1.000 destinos alrededor del planeta, mediante algunas de las aerolíneas más importantes del mundo. Pero escucha esto. Aunque parezcan enormes familias, cada miembro sigue defendiendo sus propios intereses. Y ahí empieza la verdadera historia. Lo primero que debes entender es que una alianza no significa que todas las aerolíneas compartan absolutamente todo. De hecho, existen varios niveles de cooperación, y casi nadie habla de ellos. Muchas personas creen que pertenecer a una alianza automáticamente significa compartir vuelos. Error. Otros creen que significa compartir ganancias. También es falso. Otros creen que significa que una puede hacer lo que quiera con la otra. Tampoco. En realidad, existen diferentes piezas que trabajan juntas, y cada una cumple una función diferente. La primera es el famoso codeshare. Seguro alguna vez compraste un vuelo de American Airlines. Pero cuando llegaste al aeropuerto, descubriste que el avión era de Iberia. O compraste con Air Canada. Pero terminaste sentado en un avión de Lufthansa. Eso desconcierta a muchísima gente, pero es completamente normal, porque el codeshare simplemente significa que una aerolínea vende un vuelo operado por otra. Es como si una tienda vendiera un producto fabricado por otra empresa. La tienda gana una venta. El fabricante opera realmente el producto. Todos salen beneficiados. Y tú, como pasajero, muchas veces ni siquiera notas la diferencia. Pero eso no es todo. Existe otro concepto todavía más importante, el famoso interline.
Este es probablemente el verdadero héroe oculto de toda la industria. Imagina este viaje. Sales desde Puerto Plata, haces escala en Toronto, después vuelas hacia Frankfurt y finalmente llegas a Estambul. 4 vuelos, 3 aerolíneas distintas, miles de kilómetros. Sin embargo, compraste un solo boleto, hiciste un solo pago, facturaste una sola vez y la maleta aparece al final del viaje. ¿Cómo es posible? Precisamente gracias al sistema Interline. Las aerolíneas tienen acuerdos para reconocerse mutuamente los boletos. También aceptan transportar pasajeros vendidos por otra compañía. Y además, transfieren automáticamente el equipaje entre ellas. Eso evita que tengas que salir del aeropuerto, recoger la maleta, volver a hacer check-in y pasar nuevamente por todos los controles. Ahora, imagina el caos si esto no existiera. Cada conexión internacional sería una pesadilla. Millones de pasajeros perderían vuelos todos los días. Los aeropuertos colapsarían. Y viajar alrededor del mundo sería muchísimo más complicado. Ahora bien, aquí viene algo que muy pocas personas conocen. Cuando compras un boleto que cuesta, por ejemplo, $1.500, mucha gente piensa que ese dinero va directamente a la aerolínea donde compró el pasaje. Pues no. Y lo que nadie te dice es que detrás de ese boleto existe una especie de contabilidad gigantesca. Supongamos que compras un vuelo desde Ciudad de México hasta Tokio. El itinerario es así. Primer vuelo con Aeroméxico. Segundo vuelo con Air France. Tercer vuelo con Japan Airlines. Tú pagaste una sola vez. Pero ahora hay que repartir ese dinero. ¿Quién recibe cuánto? Pues existen sistemas internacionales diseñados específicamente para eso. Se analizan factores como la distancia recorrida por cada tramo, el tipo de acuerdo firmado entre las aerolíneas, los costos operativos e incluso contratos privados negociados entre ellas. Es decir, el pasajero ve un solo precio, pero por detrás pueden estar ocurriendo decenas de cálculos completamente invisibles, y eso mueve miles de millones de dólares cada año. Ahora es que viene lo bueno, porque existe un nivel de cooperación todavía más profundo, las llamadas joint ventures. Y aquí ya no estamos hablando simplemente de compartir pasajeros, estamos hablando de compartir ingresos, compartir horarios, compartir estrategias, compartir ventas e incluso coordinar precios en determinadas rutas, siempre bajo la supervisión de los reguladores. Por ejemplo, American Airlines y British Airways llevan años colaborando intensamente en muchas rutas del Atlántico Norte. Lo mismo ocurre con Delta, Air France y KLM. O con United, Lufthansa y Air Canada. En estas asociaciones, el objetivo deja de ser vender únicamente tus propios asientos. Ahora ambos buscan llenar todos los aviones del grupo. Da igual cuál despegue primero. Da igual quién opere realmente el vuelo. Lo importante es que el pasajero viaje dentro de esa red. Y eso cambia completamente la manera de hacer negocios. Imagina 2 restaurantes vecinos. Antes competían por cada cliente, pero ahora deciden repartir las ganancias. Desde ese momento ya no importa en cuál de los dos entre el cliente. Los dos terminan ganando. Exactamente esa es la filosofía detrás de muchas joint ventures. Pero espera. Si cooperan tanto, ¿por qué no simplemente se fusionan? ¿Por qué Lufthansa no compra United? ¿Por qué Air France no compra Delta? ¿Por qué Qatar Airways no compra British Airways? La respuesta tiene muy poco que ver con el dinero, y muchísimo con las leyes. La mayoría de países limita enormemente que una aerolínea extranjera pueda controlar una compañía nacional. Además, existen acuerdos internacionales sobre derechos de tráfico, propiedad extranjera y competencia que hacen extremadamente difícil crear una sola empresa mundial. Así que las alianzas terminaron convirtiéndose en la solución perfecta. Permiten crecer, compartir pasajeros, expandir rutas, reducir costos y ofrecer una red muchísimo más grande, sin necesidad de convertirse oficialmente en la misma empresa. Ahora es que viene lo bueno, porque todavía falta responder una de las preguntas más interesantes de todas. ¿Por qué aerolíneas gigantes como Emirates, Ryanair o Southwest
decidieron mantenerse completamente fuera de estas alianzas? La respuesta tiene mucho sentido, porque para algunas compañías simplemente no las necesitan. Escucha esto. Emirates, por ejemplo, conecta más de 140 destinos desde un solo aeropuerto, Dubái. Su modelo consiste en llevar pasajeros de todo el mundo hacia su enorme hub y desde allí distribuirlos nuevamente. Como prácticamente toda su red gira alrededor de un único centro de conexiones, depender de una alianza le aporta muy poco. Lo mismo ocurre con Ryanair. La aerolínea de bajo costo, más grande de Europa, transporta más de 200 millones de pasajeros al año. Su estrategia consiste en vuelos directos, tiempos de escala extremadamente cortos y costos mínimos. Integrarse en una alianza significaría compartir sistemas, equipaje, programas de millas y otros servicios que simplemente aumentarían sus gastos. Y si hablamos de Southwest Airlines, ocurre algo parecido. Durante décadas se concentró casi exclusivamente en el mercado estadounidense. Con una enorme red doméstica, no necesitaba depender de socios internacionales para llenar sus aviones. Ahora bien, eso no significa que estas aerolíneas trabajen completamente solas. Y lo que nadie te dice es que muchas compañías tienen acuerdos específicos con otras aerolíneas, aunque pertenezcan a alianzas diferentes. O incluso aunque no pertenezcan a ninguna. Es decir, el mapa de la aviación mundial es muchísimo más complejo de lo que parece. Pero aquí aparece otra pregunta interesante. ¿Las alianzas hacen que los boletos sean más baratos? La respuesta es: depende. En muchas rutas de conexión sí pueden reducir costos. ¿Por qué? Porque dos aerolíneas dejan de competir entre ellas en ciertos trayectos y comienzan a trabajar como un solo equipo. Eso permite coordinar mejor los horarios, llenar más asientos y aprovechar mejor los aviones. Algunos estudios incluso han encontrado reducciones aproximadas de entre un 10% y un 25% en determinadas rutas, con acuerdos de cooperación muy profundos. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Si dos aerolíneas dominan una ruta muy importante y prácticamente eliminan la competencia, los reguladores pueden intervenir. Por eso, organismos como el Departamento de Transporte de Estados Unidos o la Comisión Europea revisan constantemente estas alianzas. En algunos casos, incluso han obligado a ceder slots en aeropuertos tan congestionados como Heathrow para evitar monopolios. Porque sí, las alianzas pueden beneficiar al pasajero, pero también pueden reducir la competencia si no existe un control adecuado. Al final, las alianzas no existen para que el pasajero tenga millas gratis o acceso a una sala VIP. Todo eso es solo la parte visible. Su verdadero objetivo es muchísimo más grande: mover millones de pasajeros entre cientos de aerolíneas diferentes, como si todo formara parte de una sola red mundial. Cada día despegan más de 100.000 vuelos comerciales en todo el planeta. Millones de personas hacen conexiones. Millones de maletas cambian de avión. Miles de vuelos son vendidos por aerolíneas que ni siquiera los operan. Y detrás de cada uno de esos viajes trabajan acuerdos comerciales, sistemas informáticos, contratos internacionales y reglas que la inmensa mayoría de pasajeros jamás llega a ver. Y eso no es todo. En la aviación siempre hay algo nuevo que aprender, como este video que te muestro en pantalla. Entra a verlo para que no te lo cuenten, para que aprenda más curiosidades de la aviación. Y te leo en los comentarios.